Hola, buenas tardes queridos oyentes de la radio. Estamos transmitiendo en este día jueves por FM 105.7 Radio de la Fe, una sintonía del cielo para bendecir tu vida. Desde Santiago del Estero, República Argentina, para toda la provincia y a través de las redes sociales para todo el mundo. Y como siempre digo, gracias por dejarnos entrar en su hogar, acompañarlo mientras está en su automóvil o allí mientras está trabajando y compartir estas reflexiones que tenemos en el enfoque bíblico cristiano y también las entrevistas con nuestros invitados. Hoy vamos a estar en el enfoque saludable conversando con el doctor Gustavo Javier Abdala, que es médico cirujano, miembro de la Asociación Argentina de Cirugía, y de un tema interesante como es las hernias. ¿Quién más, quién menos alguna vez ha sufrido una hernia o tiene un familiar que está sufriendo? Así que vamos a estar conversando de este tema con el doctor Abdala. Pero antes de entrar en el tema, vamos a hacer una reflexión inicial. Ustedes saben que estamos en el mes de la Biblia. Estamos reflexionando acerca de la importancia de no solamente tener una Biblia en casa, porque como decimos siempre, la Biblia es un bestseller. Hace mucho tiempo que en el mundo occidental la Biblia es el libro más vendido, pero no es suficiente con comprar una Biblia. Muchos tienen la Biblia como un fetiche, como un amuleto de la buena suerte, y lo tienen ahí en su biblioteca o en su mesita de luz, pero nunca la leen. Y miren, la importancia de tener una Biblia es que hay que abrirla, hay que meditarla, hay que entenderla y sobre todas las cosas practicarla. El Señor Jesús le dijo a sus seguidores: si ustedes saben estas cosas, serán bienaventurados si las hacen. Entonces, qué importante que es entender la autoridad de la palabra de Dios en nuestras vidas y cómo aplicar la palabra en nuestras vidas. Reflexionando en esto, recordaba ese texto del libro de Nehemías, en el capítulo 8, versículo 8, que dicen: leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Claro, esto ocurre en el contexto de la vuelta después de la esclavitud en la tierra de los caldeos de los asirios, del pueblo judío. Ellos habían aprendido el lenguaje de los caldeos y se habían olvidado de su lengua vernácula, el hebreo. Entonces Nehemías toma las escrituras y comienza a explicarlas, y dice que tenían que ponerle el sentido, es decir, interpretar la escritura de modo que los oyentes entendiesen la escritura. Claro, nosotros entendemos algo de esto porque en la actualidad en las escuelas se habla mucho de pedagogía diferenciada o de educación personalizada. Los profesores tienen clases cada vez más heterogéneas y de un alumno a otro las facultades de comprensión, los tiempos de aprendizaje son muy diversos y hay que adaptar la enseñanza a cada individuo. Y este enfoque pedagógico también se aplica en el ámbito espiritual. Los cuidados y las enseñanzas que transmitimos deben ser dadas de acuerdo a las particularidades de los oyentes. En la carta a los Hebreos, por ejemplo, se habla de los niños que solamente pueden recibir leche espiritual para
saciar su hambre y para su crecimiento espiritual, pero también se habla de aquellos que han alcanzado madurez y que pueden soportar el alimento sólido de la palabra de Dios. El mismo ejemplo nos da el Señor Jesucristo. Él, como maestro venido de Dios, confrontaba a los religiosos de su época que malinterpretaban el Antiguo Testamento o que le habían añadido sus tradiciones y costumbres humanas, haciéndolos pasar por palabra de Dios, y con ellos tomaba las escrituras del Antiguo Testamento y las interpretaba correctamente, poniéndole el sentido espiritual a la ley de Dios. Pero cuando hablaba con gente sencilla del común del pueblo, lo hacía a través de parábolas, a través de ilustraciones sencillas que ellos pudieran entender. Amigos, todos podemos tener la oportunidad de enseñar. Los padres enseñan a sus hijos y son los primeros formadores de sus hijos. Son los responsables de la educación de sus hijos. Y los padres tienen que también sentarse con la palabra de Dios, abrirla en familia y compartirla con sus hijos. Los jóvenes pueden ayudar a los recién convertidos a comprender mejor la Biblia, y en cada reunión la doctrina cristiana debe ser expuesta por maestros idóneos, conocedores de la palabra de Dios y que tengan el dote espiritual para exponerla, de modo que las cosas profundas de la palabra de Dios sean explicadas con sencillez. Veremos, para hacerlo con inteligencia, teniendo cuidado de hacernos comprender por todos, para que cada uno de los que escuchan la Biblia sean edificados con la palabra de Dios. Dice Proverbios capítulo 22, versículo 6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Qué bueno que podamos entender la palabra de Dios, podamos meditar la palabra de Dios y podamos practicar la palabra de Dios. Cuando la Biblia es practicada, la Biblia es transformada, y cada uno de nosotros, por el Espíritu Santo, vamos siendo transformados a la imagen del Señor Jesucristo. Te habla el pastor Carlos Aguilera. Bienvenido al Enfoque Bíblico Cristiano de hoy, y vamos a pedirle a Roxana que nos dé los medios de contacto con la radio para que puedan comunicarse con nosotros. Bueno, continuamos con nuestro programa. Hoy día jueves nos toca el enfoque saludable. Aquí tengo mi mano derecha, pero sentado a la izquierda, el doctor Nicolás Martilotti, y vamos a estar entrevistando al doctor Gustavo Javier Abdala, es cirujano, miembro de la Asociación Argentina de Cirugía, y en esta oportunidad hablando acerca de las hernias. Quien más, quien menos no ha sufrido alguna vez la hernia o tiene algún familiar que está complicado con alguna hernia. A mí me operaron hace poco de una hernia, ¿no? Y la llevo bastante bien, por lo menos me pusieron malla, hasta eso estaba desmayado. Bueno, vamos a ver si lo tenemos en línea al doctor Abdala. Estamos en contacto. Sí, buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Un gusto de escucharlo. Mucho gusto. Le habla Carlos Aguilera y aquí estoy con el doctor Nicolás Martilotti, que le va a estar haciendo algunas preguntas acerca de las hernias, ¿no? ¿Qué son las hernias? Y algunos temitas que el doctor lo va a ir interactuando con usted. Perfecto. Bueno, antes que nada, le agradezco la invitación y espero ser útil de alguna forma. Bueno, muchas gracias por este espacio. No, por nada. ¿Qué tal? Buenas noches, Gustavo. Te habla Nicolás. Queríamos consultarte un poco sobre este tema que por ahí
se habla mucho, es muy popular, digamos, el tema de que cuidado, no te vas no hagas esfuerzos, que te puedes herniar, pero por ahí se desconocen qué son en realidad las hernias, cómo se producen o qué tipos de hernias hay. Contanos Bien. un poquito de este tema. Bien. Bueno, buenas noches, Nicolás, un gusto de escucharte, te agradezco a ti también la invitación. Yo te voy a hacer más o menos o para que la gente entienda un resumen o una pequeña definición de lo que es una hernia. La hernia se define por la protrusión o salida del contenido abdominal a través de un orificio natural o una zona que fisiológicamente es débil. ¿Mm? Llámese una hernia umbilical, llámese una hernia del conducto inguinal, de la zona crural. ¿Mm? Es la protrusión o salida del contenido abdominal, que en este caso puede ser intestino, piplón o directamente un saco, a través de cualquiera de estas zonas de debilidad. Uh-huh. Hay hernias que son fisiológicas o que uno nace con las hernias, y otras hernias que son adquiridas por factores que desencadenan esta debilidad de la pared, o sea, de la parte muscular sería. ¿Mm? Sí. En realidad las hernias es una de las patologías más frecuentes en la cirugía, con tratamiento quirúrgico, que sí o sí hay que hacer un tratamiento quirúrgico, y es causa de muchas complicaciones, el no diagnosticar a tiempo, y complicaciones graves que llevan muchas veces al óbito del paciente por un diagnóstico tardío. Ajá. ¿Mm? Sí, bien. Contanos en sí, digamos, si bien es una eventración, una salida del contenido del abdomen, ¿por qué se producen estos? ¿Cuáles son las causas que producen la hernia? Bien, como te mencionaba en un principio, hay hernias que son congénitas, uno nace con una tendencia a desarrollar hernias, por persistencias embriológicas de conductos normalmente que se desarrollan en el desarrollo, valga la redundancia, del feto al niño, al descenso testicular, es mucho más frecuente en el hombre, que son hernias inguinales, por persistencia de conductos, vaginales. Esos conductos, por una anómala inserción muscular, predispone a que salga el contenido abdominal ante pequeñas maniobras de esfuerzo, como ser defecar, toser, alzar objetos pesados, genera un aumento de la presión intraabdominal y tienden a salir o buscar un escape por las zonas de debilidad. Estas hernias se producen congénitamente y tienen una resolución a temprana edad o aparecen a temprana edad. Y hay hernias que son adquiridas en pacientes ya a edad más avanzada, que se dan por una debilidad en la pared muscular, en las fibras de colágeno, que son hernias que aparecen ante situaciones o pacientes que están, como por ejemplo con obesidad, pacientes multíparas, pacientes con tosedores crónicos, con EPOC, con prostatismos, en los que continuamente hay una presión intraabdominal aumentada. Eso predispone a las hernias adquiridas. El 80% de las hernias inguinales son inguinales, un 10, un 15% son umbilicales, y hay otro tipo de hernias cerca de las umbilicales que son las epigástricas. Hace rato has mencionado recién la palabra eventración. Eventración quirúrgicamente la definimos como hernias quirúrgicas sobre cicatrices previas, que también son zonas de debilidad. La gente muchas veces no sabe diferenciar entre eventración y hernia, pero quirúrgicamente uno habla de eventración cuando hay un antecedente quirúrgico previo, hay una cicatriz de por medio que ya se consideran zonas de debilidad. Bien, Gustavo. ¿Y qué se podría hacer
para prevenir este tipo de hernias? Que aparte de tratar, digamos, hablabas de que la obesidad es un factor de riesgo, Sí, sí. ¿qué otra cosa se podría hacer para prevenir las hernias? Eh, Mire, doctor, las hernias, hay medidas como higiénico-dietéticas que, bueno, obviamente la obesidad, el descenso de peso es fundamental para prevenir las hernias. Hay antecedentes como la multiparidad, que la paciente tenga muchos hijos, son cosas que son inevitables. Más allá del tema de prevenir las hernias, hay que hacer hincapié en el diagnóstico temprano y que cuando se diagnostiquen las hernias, hay que hacer una consulta temprana con un médico clínico, un médico de cabecera, que corrobore la presencia de hernia o derivar a un cirujano. Hay un aforismo quirúrgico que lo que siempre se hace hincapié, que hernia diagnosticada, hernia que se opera. No hay que esperar ni que crezca, ni el invierno, ni que maduren como la gente vulgarmente o folclóricamente piensa, ¿me entiendes? Claro. Hernia que se diagnostique, por más pequeña que sea, es una hernia que potencialmente se puede complicar. Y no hay que esperar a que se complique agrandando su tamaño o encarcelando la víscera, que después torna más engorroso el tratamiento quirúrgico, más difícil la cirugía, más cruenta el postoperatorio, más riesgo a complicaciones. O sea, la idea de diagnosticar una hernia es que sea temprana el diagnóstico y que sea temprana su resolución. ¿Sí? Y se disponen técnicas anatómicas, se disponen técnicas quirúrgicas con prótesis como las mallas, como recién comentaba nuestro amigo locutor, que disminuyen en gran parte la recidiva de que vuelvan a aparecer las hernias. También hay abordajes laparoscópicos que tienen sus determinadas indicaciones, como ser hernias recidivadas, hernias bilaterales. El tamaño también de la hernia tiene la indicación precisa para una cirugía laparoscópica. Bien. ¿Y qué síntoma, qué cosa en el paciente tendría que llamarle la atención como para ver, para hacer la consulta, digamos? ¿Cómo se da cuenta el paciente que tiene una hernia y que la hernia, o si ya sabe que tiene una hernia que se está complicando, que se está haciendo más compleja? Es muy buena su pregunta. La hernia, o sea, el paciente, el diagnóstico de la hernia, muchas veces el paciente acude al consultorio refiriendo una tumoración o una dureza, un bulto que le sale ante determinados esfuerzos, o que sale que no entra, o que sale y sola se reintroduce, o que él mismo se la reintroduce. Eso es patognomónico o sea, casi característico de una hernia que no está complicada. Cuando se complica la hernia, es cuando sale la hernia o se produce la protrusión de la víscera a través del anillo herniario, y cuando no puede reintroducir eso. Se llama atascamiento, que puede llevar a que se estrangule la víscera. Eso es una complicación gravísima. Lo que el paciente tiene que tener en cuenta, el dolor. Es característico el dolor cuando se complica una hernia, el dolor. Aumento de la dureza de la tumoración, o sea, del bulto, llámele como quiera, aumento de la dureza, el dolor, presencia muchas veces de vómitos, distensión abdominal, que se hincha el paciente y que no puede eliminar ni gases ni materia fecal. Ahí la consulta debe ser urgente por el paciente, o sea, no demorarse la consulta. Si lo ideal es que se resuelva quirúrgicamente antes de las 6 horas, que es el periodo de ventana que tenemos para tratar las hernias con sospechas de compromiso vascular. En el lapso de 6 horas se ha demostrado que si uno resuelve quirúrgicamente la hernia, puede recuperar la circulación, la víscera, y de esa forma evitar cirugías mucho más complejas, como resecciones intestinales o derivaciones digestivas. Así que, bueno, lo ideal, como le digo, lo que tiene que tener presente el paciente es que hacer la consulta temprana ante la presencia de tumoraciones o sospechas de hernias, hacer la consulta temprana con un clínico o con un cirujano, hacer el diagnóstico de certeza, que
semiológicamente se diagnostica una hernia y resolverlo quirúrgicamente, que es el único tratamiento definitivo de una hernia en la resolución quirúrgica. Bien, decías recién que el diagnóstico es semiológico, o sea, no necesita alta complejidad ni nada para hacer un diagnóstico. Prácticamente no, a no ser que sea un paciente con un panículo adiposo, o sea, que sea con un tejido celular, o sea, con una grasita muy importante que no permita o que sea dificultosa la palpación, me puede aportar una ecografía como diagnóstica en ese paciente. O diagnósticos diferenciales, cuando uno tiene la sospecha en la zona inguinal, muchas veces hay ganglios inguinales que dan a confundir con patología herniaria. Entonces, ahí el diagnóstico diferencial lo haríamos con un método muy sencillo que es la ecografía, que hoy en día prácticamente está al alcance de cualquier paciente o de cualquier centro asistencial. Es un método de muy bajo costo, pero lo fundamental es el examen físico. El examen físico en un 90%, se podría decir un 95%, se puede llegar al diagnóstico temprano de la presencia de una hernia. Bien, Gustavo, vos estás trabajando en el Hospital de Independencia. Trabajamos en el Hospital de Independencia todos los días en el servicio de cirugía general. ¿Y ese tipo de cirugías se realiza en el Hospital de Independencia? Este tipo de cirugías, sí. Hola. Perdimos comunicación. Hola. Bueno, tenemos allí un pequeño problema técnico. Vamos a ver si podemos restablecer la comunicación con el doctor Abdala. Mientras tanto, bueno, Nico, interesante el tema, bastante instructivo. No hay que dejarse estar con las hernias, ¿no? Cuando uno nota alguna protuberancia, sufre dolor, algunos síntomas que ha dicho el doctor, hay que acudir inmediatamente y lamentablemente en la mayoría de los casos la única solución es ir a una cirugía. Sí, bueno, lo que decía el doctor Abdala era que el tratamiento es una cirugía, pero bueno, las cirugías pueden ser simples, muy simples o más complejas de acuerdo a cómo lo dejamos que evolucione. En general, cualquier patología que se agarra, que se trata en los tiempos iniciales, la resolución es mucho más sencilla. Muchas personas por miedo o vaya a saber por qué razones no acuden a la consulta y va en contra del tratamiento. Después los tratamientos son más complejos. Recientemente teníamos un curso sobre cáncer oral y se hablaba mucho de esto, de que inclusive profesionales de la salud se dejan estar pensando, no es nada, y esperan pasar el tiempo, y ese tiempo es muy valioso para los tratamientos, cuales sean que haya que hacer. Así es. Bueno, una lástima que hayamos perdido la comunicación. Sí, perdimos la comunicación con el doctor Abdala, así que bueno, ya vamos a tener oportunidad de volver con algunos otro tema con él, saludarlos de nuestra parte. Ahí está, parece que hemos restablecido la comunicación. Si tenemos la comunicación, vamos a saludarlo al doctor. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal, Gustavo? Bueno, aquí estábamos comentando un poco de que ha sido muy completa tu explicación del tema y te agradecemos, más que nada agradecerte este tiempo que has dedicado para la radio y para comunicar a nuestra audiencia de estas cosas que, bueno, son muy importantes de conocer y saber para bueno, acudir a la consulta de forma apropiada, ¿no? Bueno, Nicolás, te agradezco la invitación y bueno, espero ser útil a la comunidad, como siempre brindamos nuestros servicios en el hospital y bueno, y también en la parte privada, así que
a tu disposición en lo que necesites. Bueno, muchas gracias. Gracias, doctor, por este tiempo que nos dedica, y seguramente vamos a estar llamándolo en otra oportunidad para seguir con otros temas. Sí, cómo no. Saludos desde la Radio de la Fe. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Escuchamos un tema musical y enseguida volvemos con la reflexión final. Llegamos al momento final de nuestro programa de hoy, la reflexión final, y venimos desarrollando una serie de temas acerca de la autoridad de la Biblia, la autoridad de las Sagradas Escrituras como palabra de Dios. Y hemos dicho que el Señor Jesucristo es el que reconoció la autoridad del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento sometiéndose él mismo voluntariamente a lo que dice la palabra de Dios, y el Nuevo Testamento empoderando a los apóstoles para que a través de la revelación del Espíritu Santo pudieran escribirlo. Ahora nosotros venimos meditando acerca de cómo Cristo ratificó en sus enseñanzas que el Antiguo Testamento es la palabra de Dios. Pero no solamente debemos tener en cuenta lo que Jesús dijo o enseñó acerca del Antiguo Testamento, es primordial pensar en qué lugar ocupaban las Escrituras del Antiguo Testamento en la vida de Jesús. Y cuando examinamos ese aspecto, es realmente notable comprobar la forma en que el Señor Jesucristo se sometió al Antiguo Testamento en tres áreas. Hemos visto esto en el área moral, de cómo Jesús enfrentó la tentación de Satanás y resistió esa tentación satánica utilizando la palabra de Dios como espada para repeler el ataque del maligno. Ahí notamos cómo Jesús conocía muy bien las enseñanzas del Antiguo Testamento, especialmente en los capítulos 3 y 8 de Deuteronomio, y cómo a través de esa palabra de Dios pudo estar firme contra las acechanzas del diablo. Pero permíteme ahora que te hable de otra esfera en la que Jesús también se sometió a las Escrituras, y esto en cuanto a su misión, su ministerio. Jesús se somete a la autoridad del Antiguo Testamento en el entendimiento de su misión. Los evangelios no nos dicen cómo llegó Jesús a comprender quién era Él. No sabemos cómo llegó a saber que Él era el Mesías o qué era lo que había venido a hacer en el mundo, cuál era su misión, su ministerio. Sin embargo, lo más probable es que haya descubierto cuál era su misión mesiánica leyendo las Escrituras. Seguramente, mientras leía el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo le marcó, le habló, le señaló que Él era de quien estaba hablando el Antiguo Testamento. En las Escrituras, Jesús descubrió que Él era el Hijo del Hombre del cual hablaba el profeta Daniel. Él era el descendiente de David. Él era el siervo sufriente anunciado por Isaías. Y en el Antiguo Testamento Jesús aprendió que tenía que entrar en su gloria por medio del sufrimiento. Por eso afirmó en Marcos 14, versículo 21, a la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Así vemos a Jesús avanzar en su misión con un sentido de necesidad, con una decisión irrevocable de cumplir lo que las Escrituras decían de él.
Al leer los evangelios, notamos con cuánta frecuencia aparece el concepto de deber o de necesidad. Cuando era apenas un muchacho de 12 años, Jesús le dijo a José y María, que lo buscaban con aflicción en Jerusalén, estas palabras que están en el Evangelio, que dice: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Luego en Marcos 8:31 comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho. ¿Por qué? Dice debe. ¿Por qué necesario? Sencillamente porque Jesús se sometía a las Escrituras, entendiendo que Él era el Mesías, se sometía a las Escrituras en todo lo que decían acerca de Él. En el cumplimiento de su misión, Jesús se puso voluntaria y deliberadamente bajo la autoridad de las Escrituras del Antiguo Testamento. Percibió la voluntad de Dios a través de la palabra de Dios y estaba decidido a obedecer esa voluntad hasta lo sumo. Podemos decir que la regla de vida de Jesús era cumplir la voluntad de Dios en todo lo que se había revelado acerca de Él en el Antiguo Testamento. En el cumplimiento de su misión, Jesús se puso voluntaria y deliberadamente bajo la autoridad de las Sagradas Escrituras. Percibió la voluntad de Dios en la palabra de Dios y decidió obedecer la palabra de Dios. Recordemos, por ejemplo, lo que pasó en el huerto de Getsemaní. Los soldados llegaron para arrestar a Jesús. Pedro quiso evitar el arresto y desenfundó su espada e hirió a un soldado. Y luego dijo Jesús en Mateo 26, versículo 54, pero ¿cómo entonces se cumplirán las Escrituras de que es necesario que así se haga? Después de haber resucitado de los muertos, Jesús seguía teniendo la misma convicción. Dice el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 24, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Es notable cómo Jesús sintió esta necesidad, este deber por cumplir las Escrituras durante todo su ministerio terrenal. Desde niño y a lo largo de su ministerio público y aún después de la resurrección, mantuvo esa sumisión inquebrantable a la voluntad del Padre, tal como estaba revelada en el Antiguo Testamento. Y en esto Jesús también se convierte en el modelo para nosotros. Jesús, siendo el mismo Dios y siendo perfectamente hombre, asumió este deber, asumió esta necesidad de someterse a la voluntad de la palabra de Dios revelada en las Sagradas Escrituras. Si saben estas cosas, bienaventurados seréis si las hacéis. Este fue el concepto de Jesús. Este fue el ejemplo de Jesús. Y esta es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros, que la Biblia se convierta en la autoridad suprema para nuestras vidas. Te habla el pastor Carlos Aguilera, te mando un fuerte abrazo y si Dios lo permite, mañana a las 20 horas nos encontramos en este mismo dial para un nuevo enfoque bíblico cristiano. Que Dios te bendiga.